días, bienvenidos al Consultorio, un programa que se transmite por todas las plataformas digitales de Prensa Libre. Soy Brenda Martínez y hoy, 15 de diciembre, nos acompaña el médico cirujano especialista en flebología, Héctor René Stricker, para hablar sobre los tratamientos novedosos de varices. Le agradecemos, doctor Stricker, por haber aceptado nuestra invitación. Muchas gracias, señorita Brenda. Les recordamos que pueden dejar sus dudas, comentarios, sugerencias a través de las redes sociales de Prensa Libre, que en unos instantes nuestro invitado las responderá. El doctor Stricker es promotor y fundador de la Asociación Guatemalteca de Flebología. Tiene más de 30 años de experiencia en este campo de la medicina, así que por favor compartan sus dudas y comentarios porque es un invitado que de lujo para responder este importante tema sobre las varices. Doctor, ¿qué son las varices y cuáles son las causas que las originan? Las varices realmente son elongaciones venosas en la superficie de la piel y la grasa, secundarias a aumento de la presión venosa en alguno de los segmentos. Estas pueden ser varices realmente varices solo superficiales, o algunas varices pueden depender de una vena que sale del sistema profundo que se llama perforante. Los tratamientos que se comenzaron a hacer desde el año de 1840 fueron dirigidos al sistema venoso de la vena safena. Interna, la que va del lado interno de la piel; externa, la que está por atrás de la rodilla. Casi siempre estos tratamientos desde 1840 hasta 1917 que los primeros médicos extrajeron la vena y se dieron cuenta que no había ningún problema y la paciente mejoraba con una fleboextracción de la vena safena. Vinieron muchos métodos. La escleroterapia usando alcohol, mercurio, infinidad de cosas, hasta la actual que usamos espuma de polidocanol como otro tratamiento alternativo. Las varices en sí pueden tratarse de muchas maneras, hasta de manera conservadora, ¿verdad? Pueden tratarse con elastocompresión, con flebotónicos, con esclerosantes, de muchas maneras. Sí, en nuestro próximo segmento vamos a hablar más con detalles sobre los tipos de tratamiento, pero ¿cuáles son las causas que originan las varices? Digamos, en nuestro país podemos ver que las causas es bipedestación prolongada, gente que se mantiene de pie, pero de pie sin moverse, gente con embarazos a repetición, la toma de anticonceptivos. Cada vez vamos a ver más varices por obesidad mórbida, las varices provocadas por la edad. Conforme aumenta la edad de las personas, se va perdiendo la elasticidad normal de la vena y entonces hay varices secundarias. Además de todo esto, algunas enfermedades cardiovasculares también pueden provocar problemas varicosos, enfermedades de osteoartritis también, por el cambio de apoyo de la suela plantar y de las articulaciones. Entonces hay una relajación venosa que puede provocar también este tipo de problemas varicosos. No todas las varices son sintomáticas. Entonces, el tratamiento lo buscan las personas cuando las varices les molestan. Los síntomas de las varices son edema y cansancio. Muy rara vez una varice da dolor. Cuando es dolor, probablemente no es la varice lo que le duele a la persona. Otra causa que la gente también llega muy seguido son
los coágulos superficiales que se hacen en los trayectos venosos a consecuencia de una hospitalización prolongada, fiebre, diarrea o otras causas en los cuales hay deshidratación. ¿Y las varices pueden afectar a cualquier edad? Sí, hay gente que, como bien tú lo dices, hay gente que tiene ya genética de insuficiencia venosa, que nacen sin las válvulas que cierran la vena. Entonces tienen escape venoso constante y esto provoca lo que llamamos desde hace 20 años hipertensión venosa. Las venas son tubos de baja presión, ¿verdad? Muy diferente de las arterias. Las venas, al ser tubos de baja presión, se hinchan con pequeñas presiones. La arteria, que siempre va a la par de la vena, la arteria no se elonga porque la arteria tiene una muscular más gruesa. La vena no tiene esa muscular porque la vena tiene que estar siempre manejada a bajas presiones para que el corazón no tenga problemas en bombear de regreso, en aspirar. La arteria siempre lleva presión alta y la vena presión baja. Pero en las varices hay una hipertensión venosa sostenida cuando la gente se pone de pie. Cuando se acuesta se normalizan las presiones. Por eso es recomendable usar una media de elastocompresión. También no es aconsejable usar tacones muy altos, ¿verdad? Ah, eso no hay ningún problema, no hay ningún fíjate. Problema. No, es un mito. Ah, qué interesante. Es un mito. La gente puede usar tacones y mucha gente se siente más cómoda usando tacones, ¿verdad? El zapato bajo no siempre es la solución para los problemas venosos. Qué interesante. ¿Y la incidencia en Guatemala, se tiene algún registro o es a nivel mundial nada digamos más? solo a nivel mundial. El Colegio Mundial de Venas presentó una estadística hace 10 años a nivel mundial y se tenían datos de Europa, Estados Unidos, más que todo. Y los demás países no eran datos estadísticos, sino era más que todo una apreciación, como la apreciación que tenemos en Guatemala de muchas enfermedades, que no tenemos una morbilidad, sí, datos estadísticos, sino que solo pensamos, pero sobrepasa el 20% en la población mundial. Pero de ese 20% no quiere decir que todas las personas estén enfermas, sino que tienen un grado de enfermedad venosa. Porque nosotros la catalogamos de 1 al 6, ¿verdad? Que la clínica 1 o el CEAP 1 es cuando la gente tiene sus spider veins o telangiectasias. Las famosas telitas de araña, sí, que le llaman. La 2 es cuando ya tiene varices, la 3 cuando ya tiene edema e insuficiencia venosa, la 4 cuando miramos pacientes en la calle, señoras que trabajan de pie mucho tiempo y que tienen induraciones ya de otro color en los tobillos, como de color café, gente que se le mira ya induradas sus piernas. La 5 es cuando ya esa gente tiene todo eso, más que tiene cicatrices, como que tuvo una úlcera y se le sanó. Y la 6, que es la úlcera activa. Perfecto. Agradecemos la presencia del doctor Héctor René Stricker, especialista en flebología, quien nos está hablando sobre todo lo relacionado a las varices y los tratamientos novedosos. Estamos en el consultorio, volvemos después de una pausa. No se vayan. Si ignoras lo que sucede en el país, nunca serás libre. Pero si realmente quieres ser libre, lee, investiga, piensa. Infórmate a la mañana, al mediodía, en el bus. Y si no has empezado o sientes que no es para ti,
entiende que ser libre no tiene edad ni condición social. Es por eso que soy prensa, soy libre. Prensa Libre, un periodismo que evoluciona. Estamos de vuelta en el consultorio con el doctor Héctor René Stricker, con más de 30 años de experiencia en flebología, hablando sobre las varices. En el anterior segmento nos comentaba el doctor sobre cuáles son las causas y las personas más afectadas por esta enfermedad y sobre los tipos de las varices. Una incidencia mundial es del 20%, lo cual es una gran cantidad, tomando en cuenta que han aumentado los problemas cardiovasculares y la obesidad. Doctor, pero ¿cómo se diagnostican las varices? Digamos, el primero que mira los problemas venosos es el médico general, el médico internista, o la gente le consulta antes de acudir a un especialista en venas al dermatólogo. O sea, hay muchos filtros anteriores. Clínicamente, el médico tiene pruebas específicas para hacer, como es la utilización de algunas pruebas que usábamos nosotros cuando no teníamos los métodos diagnósticos no invasivos, que son pruebas clínicas con ciertos torniquetes en algunas áreas para observar dónde estaba la insuficiencia venosa, ¿verdad? Que eran las pruebas de Trendelenburg y de Perthes, que las usábamos y que todavía si uno se encuentra en un lugar donde no tiene los métodos diagnósticos, pues los puede usar y realmente se acercan mucho a la realidad, porque los métodos diagnósticos no invasivos que usamos en Guatemala desde hace 15, 16 años, o se usaron en el mundo ya para la patología venosa desde el 95 para acá. Es un ultrasonido con un programa software vascular que nosotros le llamamos duplex. En Sudamérica le dicen triplex, porque es imagen, velocidad, color, reflujo, y lo comenzamos a usar. Todo médico especialista debe tener uno y familiarizarse con su uso, porque el diagnóstico de los técnicos no es el mismo que el diagnóstico de los clínicos al usar el aparato. Digamos, los técnicos que hacen los exámenes en los lugares de diagnóstico buscan trombosis, y los clínicos que lo hacemos para dar tratamiento buscamos reflujos, escapes de la sangre. Entonces es bien distinto la mentalidad de la persona técnica que realiza un examen a un clínico especialista. Pero no quiere decir que esté mal hecho un examen o el otro, sino que cada persona debe ser experta en manejar los métodos no invasivos, como el ultrasonido. Hay otro método que usábamos antes que se llamaba la pletismografía, y que era la pletismografía de aire y de impedancia, antes de usar el ultrasonido. Con eso medíamos el reflujo hacia la piel. Pero ahora con el ultrasonido ha cambiado mucho el tema, ¿verdad? Pero sí tiene que todo médico especialista en cirugía venosa o flebología debe tener su propio ultrasonido como mínimo para hacer sus exámenes en clínica, porque no puede él darse el lujo de mandar el paciente para que un médico técnico en radiología experto le mande un diagnóstico que es un diagnóstico dinámico. Entonces ahí puede haber alguna confusión, porque el diagnóstico se hace de forma dinámica y es según la experiencia de la persona que diagnostica.
porque no es una patología que uno pueda tomar una radiografía y verla después, sino que tiene que ver el movimiento de la sangre para encontrar lo que uno anda buscando. Entonces son dos tipos distintos de examen y la persona que hace el tratamiento tiene que hacer el diagnóstico, porque no le puede decir a alguien, mire, tiene reflujo de tantos segundos a nivel de alguna vena, y uno solo orientarse, uno tiene que verlo para ver qué procedimiento amerita. Es un poco distinto el diagnóstico de alguien que va a tratar el paciente que alguien que solo está viendo qué enfermedad tiene. Es una enfermedad dinámica, es un estudio dinámico. Es importante conocer para saber quién nos va a realizar el examen, doctor, y después de que nos diagnosticaron varices y el grado que lo padecemos, ¿cuáles son los tratamientos convencionales que se utilizaban y se utilizan en Guatemala, los más comunes? Mira, pues, y cuando de las primeras veces que a finales del siglo XX, que tuvimos la oportunidad de estar fuera del país con los maestros y cirujanos iguales que nosotros, que se dedicaban a tratar la flebología, la insistencia primaria era la elastocompresión, que esto es lo primero que la gente tiene que saber. Una media elástica es un dispositivo, pero que tiene distintas presiones. Se examina al paciente y puede ser que el paciente necesite solo 10 a 15 milímetros de mercurio para sentirse confortable. Hay otros que necesitan de 12 a 20. Hay otros que necesitan de 15 a 20. Hay otros que necesitan 20, 30 de compresión en la media. Y hay otros que necesitan 30, 40. Entonces, lo básico, o sea, yo no le puedo decir a un paciente, mire, vaya y compra una media elástica, porque la elasticidad va por dosis como una pastilla. Si yo le digo a alguien que vaya a comprar una media y yo no sé la compresión que necesita esa enfermedad, o la persona no va a sentir satisfacción o va a sentir muy comprimida su pierna. Entonces todos los tratamientos venosos tienen que llevar cierto grado de elastocompresión, todos. En Europa y Sudamérica hay especialistas en elastocompresión que estudian 3 años para ser especialistas en medias elásticas. Entonces es una ciencia muy, muy avanzada en cuanto a presiones y física. Por eso yo le digo a la gente, me dicen las personas, miren, fíjese que a mí me dan unas medias en el Seguro Social. Yo tengo unas que dan ahí porque me las dio mi hermana, que se las dan a ella. No, le digo, fíjese que no, cada persona tiene una compresión distinta. Y esto es de todos los días que me pregunta la gente. Tengo unas allá que me regaló no sé quién o me mandaron de Estados Unidos. Pero una media no es igual a otra. Inclusive una media hecha en un país no tiene la misma calidad que la media hecha en otro país. Entonces hay que tener cuidado. Sí, porque están hechas con hilos de distinta calidad. Hay medias que vienen hechas con elastocompresión especial para caminar, que son hechas con hilos de plata y que son bien, bien confiables. Otras con hilo Bayer, que es un hilo que se hace en Alemania. Otras con otro tipo de hilo. Entonces, si yo hago un tratamiento de escleroterapia, un tratamiento de otro tipo, un tratamiento oral, lo tengo que acompañar de elastocompresión. Hay gente que está en estadio 1, que puede ser que no necesite elastocompresión, pero todos los demás estadios necesitan. Perfecto, muchísimas gracias al doctor Héctor René Stricker, especialista en flebología, que nos está hablando sobre los tratamientos para las varices. Estamos en el consultorio, regresamos después de una pausa, no se vayan.
Si ignoras lo que sucede en el país, nunca serás libre. Pero si realmente quieres ser libre, lee, investiga, piensa. Infórmate a la mañana, al mediodía, en el bus. Y si no has empezado o sientes que no es para ti, entiende que ser libre no tiene edad ni condición social. Es por eso que Soy Prensa, soy libre. Prensa Libre, un periodismo que evoluciona. Estamos de vuelta en el consultorio con el doctor Héctor René Stricker, especialista en flebología, quien nos está hablando sobre cómo tratar a las varices de manera novedosa. En el anterior segmento nos platicaba el doctor sobre cuáles son los tipos de medidas que hay que utilizar en cada caso particular, pero también están las cirugías convencionales, ¿verdad, Sí. doctor? La cirugía convencional, que fue el estándar de oro por un siglo completo, era lo que nosotros le llamábamos la acrosectomía y el stripping de la vena, retirar la vena completamente y ligar todos los afluentes que venían del sistema venoso profundo. Eso fue lo que hicimos por mucho tiempo. Inclusive a la fecha todavía, si la persona no dispone de tecnología más moderna, una cirugía bien hecha y bien indicada, convencional, puede irle muy bien a la persona sin ninguna pena. O sea, no tiene mayor diferencia que la tecnología moderna. La tecnología moderna, por ser de invasión mínima, es más confortable y estética para las personas. Y por eso es de que ahora, según las guías estadounidenses y las guías latinoamericanas sobre la enfermedad venosa, se cataloga el tratamiento de mínima invasión 1A y el tratamiento abierto 1B. O sea, quiere decir que ya los consensos internacionales de la medicina moderna dejaron a la cirugía abierta en segundo lugar, pero no la contraindican. O sea, hay muchos doctores bastante buenos que hacen cirugía convencional con muy buen criterio, pero hasta la fecha va ganando más adeptos la cirugía endovascular, o sea, la cirugía que la gente conoce como láser. Esa fue la que usted presentó hace 2 meses en Sudamérica y se estrenó hace una semana en Guatemala. Sí, ¿en qué cómo consiste no. esta cirugía, doctor? Esto es, este tratamiento consiste... Aquí en la pantalla está mostrando algunas imágenes. Sí, cómo no. Este es el inicio de láser endovascular. En el año 2002 estábamos nosotros en San Diego cuando se estrenó el primer láser, el 810, en Estados Unidos. Fuimos al congreso del Colegio Americano de Venas, que tuve la suerte también de ser fundador del Colegio Americano de Venas, del American College of Phlebology. Ah, interesante. Y entonces vine y vimos la evolución de los pacientes que había tratado el doctor Ming, que es un doctor técnico radiólogo. Entonces por eso él se asoció con un clínico para comenzar sus tratamientos. Luego de comenzar con el 810, a los años se subió el láser 980. O sea, se dio un paso para adelante. Esa es la intensidad. De intensidad. Pero conforme aumentaba la intensidad del láser, disminuía el daño que podía provocar afuera de la vena. Entonces es más seguro. Entonces luego se comenzó a utilizar el láser 1470. Luego se siguió en estudios y este año se llegó hasta el láser 1950.
que realmente es una frecuencia de 1940, pero se le llama 1950, que es un láser todavía con menos lesión fuera de la vena. ¿Y en qué consiste? ¿Cómo se introduce este láser? Mira, pues uno viene y hace el diagnóstico ultrasonográfico previo al tratamiento, lo que nosotros le llamamos la lectura de la vena. Ingresamos donde consideramos que comienza la patología de la vena, que puede ser arriba del tobillo o abajo de la rodilla. Ingresamos como quien pone un tratamiento intravenoso, con una guía, con una aguja y una guía. Metemos el alambre hasta arriba de la guía y cuando estamos en posición metemos los catéteres y sacamos el alambrito que nos dio guía. Cuando estamos con la punta del catéter cerca del callado, que nosotros le llamamos el callado donde termina la vena e ingresa al sistema venoso profundo, introducimos la fibra de láser. El aparato de láser tiene una luz que cuando prendemos el aparato se prende la luz y podemos observar en qué parte está desde afuera, observamos dónde está y por medio del ultrasonido miramos dónde está la punta. Entonces comenzamos el tratamiento de ablación de la vena lentamente. Nos venimos quemando con el láser lentamente desde arriba para abajo. Parece de que en esta imagen se muestra sí, esto, lo que sí, menciona, la lectura doctor. de la vena, sí, y se mira cómo se introduce. En la siguiente podemos ver que se pueden tratar varias patologías a la vez, ¿verdad? Y la ventaja, según me comentaba, doctor, que esta es una a las 2 horas operación va el paciente ambulatoria. sí, va a su casa. ¿Y los efectos secundarios son mínimos? Digamos, siempre hay ciertos días que tiene que usar su elastocompresión y utilización de hielo y algunos analgésicos si tiene dolor. Hay gente que tiene muy poco dolor y hay otras personas que sí les da un poco de dolor. Morado, equimosis, algunos, pero a las 2 semanas están bastante bien. ¿No es comparado con las cirugías abiertas? Con la cirugía abierta, sí. Y una cosa que es importante, todo paciente tratado con método abierto o método cerrado siempre debe acudir al doctor periódicamente, porque la enfermedad venosa es una enfermedad crónica. Entonces, siempre hay que estar atentos para ver si sale otra vena o hay alguna... Y que no reaparezca, ¿verdad? Sí, y entonces hay venas que todavía se pueden tratar con métodos de escleroterapia o alguna cosa cuando todavía no se han dilatado. Entonces, hay gente que nunca recidiva, decimos nosotros, que nunca le vuelven a salir las venas, pero hay un porcentaje grande, de un 15 a 20%, que vuelven a tener otras venas, porque la enfermedad venosa es crónica o las causas que la motivaron continúan. Digamos, las personas vienen y tienen otros hijos después de la operación, siguen tomando por mucho tiempo anticonceptivos o aumentan de peso extremo. Entonces esa gente vuelve a tener otro tipo de venas. O personas que han tenido, que ahora está muy de moda y ya es parte del diagnóstico que se hace, insuficiencia venosa pélvica, que incide sobre las venas de las piernas. El láser es el tratamiento actual. Es el único en Guatemala, ¿verdad, doctor? Sí, ese es, digamos, tenemos la suerte de que el dueño de la fábrica nos confió su primer láser, el más avanzado, para usarlo primero en Guatemala y luego y luego en Sudamérica y en Estados Unidos, la frecuencia de 1950. Había sido probada en Brasil ya clínicamente por algún tiempo en estudios multicéntricos, pero a nivel privado pues hasta ahora se tiene la opción, ¿verdad? Y ya
son 6 los pacientes a los que 6 se han tratamos operado. la semana pasada, ya con esta nueva frecuencia, que realmente lo que hemos notado es que es el mismo tratamiento de las frecuencias anteriores, pero con menos daño fuera de la vena. Y se puede usar en cualquier persona, no sé, o sea, si es leve o avanzado, o solo en casos avanzados. Solo en casos de cirugía. Los láseres dérmicos, los láseres para tratamiento de telangiectasia todavía no se han depurado. Entonces, aunque están a la venta algunas frecuencias cercanas al 1064, todavía no, ese láser todavía para las venas superficiales y arañitas o spider veins o esas todavía no está comprobado la satisfacción de la gente, sino que realmente todavía no han llegado al láser perfecto para eso, para lo superficial. Para lo que está debajo de la piel y las varices, sí está comprobado ya con más de 15 años de experiencia el láser endovascular y las distintas frecuencias que cada vez nos vamos acercando a solo causar lesión en el interior de la vena. Nos mencionaba, doctor, fuera de cámaras, de que hay que tener mucho cuidado con ciertos lugares que ofrecen borrar con el sistema de los tatuajes a las telangiectasias. Lo que pasa es que hay que tener cuidado con eso. Sí, lo que pasa es que sí les venden a ellos en algunos gimnasios o en algunos consultorios, la idea, les venden el láser diciéndole que funciona también para venas, pero no es el caso, sino que ya cuando lo utilizan se dan cuenta que no... ¿Sí? ¿Vean? Se dan cuenta de que no. Que no funciona. Perfecto. Doctor, ya para terminar nuestro programa, quisiéramos que nos indicara cuáles son las medidas de prevención para las personas que están predispuestas a padecer varices y las que ya los tienen, las que ya las padecen, recomendaciones para que estas no resurjan. Sí, mire, lo más interesante es que la gente tiene que mantener un peso, el peso más cerca de lo ideal, y debe hacer ejercicio, debe hacer bicicleta y debe caminar, debe fortalecer los músculos de la pantorrilla y hacer que la suela de alejarse del pie se movilice. El hecho de usar tacones no es malo para los procesos venosos, porque la gente indirectamente anda de puntillas. Es una idea que se tenía antes, que el zapato plano algunas veces puede favorecer una disminución en el retorno venoso a nivel gemelar, a diferencia del tenis que se usa para hacer ejercicio, que ese sí es bajo y sí ayuda mucho. Y si pasaron mucho tiempo parada fuera de casa, ¿pueden hacer algún masaje o ejercicio? Deben estar haciendo puntillas, digamos, hay muchas personas que trabajan de pie horas y horas, deben hacer pararse de puntillas cada 10-15 minutos, unas 5 o 6 flexiones para disminuir la presión en el sistema venoso profundo y superficial. Porque si tienen trabajos de pie pero caminando, eso está muy bien. Pero si tienen trabajos de pie en un solo lugar, seguramente van a padecer de una hipertensión venosa. Perfecto. ¿Cómo no? Agradecemos la presencia del doctor Héctor René Stricker, especialista en flebología por más de 30 años y fundador de la Asociación Guatemalteca de Flebología. Le agradecemos, doctor, por su presencia. Muchas gracias, señorita. Y para nuestros lectores que no pudieron sintonizar este programa, mañana pueden leer un resumen en la edición impresa de Prensa Libre. Y los esperamos el próximo martes para otra emisión del consultorio, donde hablaremos de otro interesante tema. Les deseamos feliz día. Muchas gracias.